Trabajé muchos años en una empresa del sector financiero, un lugar donde la competencia era feroz y los ascensos se disputaban con uñas y dientes. Cada cierto tiempo, la empresa anunciaba quienes estaban en la lista de candidatos para recibir un ascenso, y aunque el ambiente era tenso, yo siempre intenté mantenerme enfocada en mi trabajo. Pasado 1 año y medio desde que entré, me sorprendí al descubrir que ya era candidata para un ascenso. No era algo que esperara tan pronto, pero mi dedicación y resultados habían llamado la atención de mis superiores. Sin embargo, no todos en la oficina celebraron la noticia de mi ascenso. Algunos de mis compañeros, especialmente una mujer con la que siempre había tenido una relación distante y algo tensa, no escondieron su descontento. A través de sus gestos, comentarios indirectos y miradas frías, dejaban claro que no veían mi ascenso con buenos ojos. Resultó que una de sus amigas también había sido entrevistada para el puesto que finalmente ocupé, y aunque no lo expresaban de manera directa, era evidente que pensaban que no me lo merecía. Aunque ellos no lo decían abiertamente, el ambiente se volvía cada vez más incómodo. Había una especie de incomodidad palpable en la oficina, como si mi éxito estuviera afectando las dinámicas dentro del equipo. A pesar de los comentarios que llegaban a mis oídos y las miradas desaprobadoras, el ascenso fue mío. A pesar de ello, traté de no dejar que el malestar que provocaba mi promoción me afectara. Intenté concentrarme en mi trabajo y seguir adelante como siempre, sin tomar las actitudes de mis compañeros de forma personal. Sin embargo, no pude evitar notar cómo la tensión en el ambiente laboral se incrementaba día a día. Las interacciones se volvieron más frías, algunas veces incluso cortantes, y sentía que cada paso que daba en la oficina estaba siendo observado más de cerca, como si estuviera bajo un microscopio. Aunque traté de mantenerme al margen, era difícil no percatarme de que la situación en la oficina había cambiado, y el ambiente que antes era relativamente amistoso ahora parecía estar marcado por una creciente competitividad y resentimiento. Un tiempo después, decidí mudarme. Encontré un departamento pequeño pero acogedor, con un patio trasero amplio que inmediatamente captó mi atención. Siempre me han gustado las plantas, así que me emocioné con la idea de crear un pequeño jardín. También adopté un gato, un compañero peludo que rápidamente se convirtió en mi confidente silencioso. Todo parecía ir bien en mi vida, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Al principio, comencé a tener problemas para dormir. Por más que intentaba cerrar los ojos y relajarme, no lograba conciliar el sueño. Las horas pasaban lentamente y yo seguía despierta, dando vueltas en la cama, con la mente llena de pensamientos, pero sin poder descansar. A pesar de que me sentía cansada, mis esfuerzos por dormir eran inútiles. A medida que los días pasaban, la situación empeoró. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Ya no solo era la incapacidad de dormir, sino que comencé a sentir una extraña presencia en la habitación, como si alguien me estuviera observando. No podía explicar esa sensación, pero era tan intensa que me ponía nerviosa y me hacía sentir incómoda en mi propia casa. A veces, en medio de la oscuridad, comenzaba a escuchar ruidos extraños. Eran sonidos bajos, difíciles de identificar, que no podían ser atribuibles a ningún objeto o movimiento común en la casa. En ocasiones, cuando ya estaba a punto de quedarme dormida, escuchaba un golpeteo sordo en la puerta de mi habitación, como si alguien estuviera golpeando suavemente. Al principio, pensé que podría ser el viento o algún sonido común, pero cuando me levantaba a revisar, siempre encontraba todo en silencio. No había nadie, solo mi gato, que solía estar acostado en su cama, y yo. Sin embargo, esa sensación de estar vigilada no desaparecía, y la inquietud aumentaba noche tras noche. Con el tiempo, estas experiencias se volvieron más frecuentes, dejándome cada vez más agotada. No solo me afectaba la falta de sueño, sino que la tensión y el miedo acumulados me dejaban sin energía durante el día. Mi rendimiento comenzó a disminuir,
y pronto comencé a sufrir de fuertes dolores de cabeza todas las mañanas. Estos dolores se volvieron tan constantes que me era imposible comenzar el día sin tomar pastillas para aliviar el dolor. Me di cuenta de que ya no podía funcionar con normalidad y sentía que, en lugar de mejorar, la situación se estaba volviendo más difícil de manejar con cada día que pasaba. La fatiga mental y física se acumulaba y la ansiedad de lo que pudiera estar sucediendo a mi alrededor me impedía descansar y recuperar mi energía. Fue entonces cuando decidí ir al médico. Después de escuchar mis síntomas, me recetó un medicamento para dormir. Al principio, pareció funcionar. Lograba descansar unas horas, pero no pasó mucho tiempo antes de que las pesadillas regresaran. Una noche, me desperté en mitad de la madrugada. Abrí los ojos, pero en cuanto intenté moverme, me di cuenta de que no podía, estaba paralizada. Intenté hacer algún sonido, pero fue imposible. Entonces, vi cómo la puerta de mi habitación se abrió sola, aunque no había nadie. Escuché a mi gato maullar, como si estuviera viendo a alguien. Luego, sentí una fuerte presión en el pecho, no podía respirar. Todo se puso oscuro y quedé inconsciente hasta que desperté por la mañana. Cuando finalmente pude moverme, noté que la puerta de la habitación estaba abierta y el gato parecía haberse quedado durmiendo frente a ella. Me sentía cansada, como si hubiera corrido una maratón. Todo mi cuerpo me dolía. Sin embargo, no tenía tiempo para quedarme en cama, debía alistarme para ir a trabajar. Mientras me preparaba, miré por la puerta de vidrio que daba al jardín y me sorprendió ver que muchas de las plantas que había puesto allí el día anterior estaban secas, algunas incluso quemadas. Salí para verlas de cerca y, en cuanto di un paso, sentí que había pisado algo blando, era una ardilla muerta. Me impresionó ver al animal ahí, pensé que había sido mi gato, pero me pareció extraño, ya que no había ninguna ventana abierta y yo no solía dejarlo salir de casa. No tuve mucho tiempo para pensar en eso, pues se me estaba haciendo tarde. Así que me cambié de zapatos, dejé dentro de un balde el que había quedado un poco sucio por haber pisado al animal y salí de mi casa. Esa misma noche, al llegar, fui al fregadero para lavar el zapato. Entonces me di cuenta de que no estaba como yo lo había dejado en la mañana. Seguía dentro del balde, pero estaba lleno de tierra y parecía tener un líquido negro y pegajoso que olía a putrefacción. Por más que lo dejé en agua e intenté lavarlo, el olor nunca se fue. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y miedo. Cada noche, la sensación de ser observada se hacía más intensa. Una tarde de domingo, estaba en la sala leyendo cuando me quedé dormida. De pronto, me desperté, ya era de noche. Todo estaba oscuro y, una vez más, noté que no podía moverme. La presión en el pecho volvió y empecé a ver una especie de niebla oscura sobre mí. Intenté gritar, pero mi boca no se movía. Entonces, de entre la niebla, empezó a aparecer una silueta. Parecía una mujer, tenía los ojos rojos, la piel gris y el rostro esquelético. Estaba flotando encima de mí y empezó a acercarse. Yo estaba aterrada. Entonces, escuché a mi gato saltar sobre el espectro justo antes de que éste llegara a tocarme. Podría jurar que escuché cómo ese ser lanzaba una especie de chillido mientras se desvanecía en el aire. En cuanto desapareció, vi que el gato se fue lentamente hacia su cama. Me quedé ahí, completamente inmóvil. Intenté cerrar los ojos y respirar para tranquilizarme. Hasta que, al conseguir moverme, estaba convencida de que lo que había visto era real. Decidí que debía contarle a alguien lo que me estaba pasando. Entonces, llamé a mi madre. En ese momento, ella vivía en el campo, pero prometió ir a quedarse un tiempo conmigo. Los días siguientes, vi que el gato estaba muy delgado, casi no comía, se la pasaba acostado y, cuando caminaba, lo hacía como si estuviera mareado. Una tarde, empezó a vomitar una espuma blanca.
Lo llevé corriendo al veterinario y me dijeron que tenía una intoxicación. Había estado expuesto a algo que lo había afectado. Me dijeron que debía dejarlo un par de noches. Tuve que hacerlo y, al mismo tiempo, aproveché que era fin de semana para intentar arreglar el jardín, que cada vez estaba peor. Sin embargo, todas las plantas que trasplantaba aparecían secas al día siguiente y, además, encontré un ratón muerto en una de las esquinas. Debía llevar varios días allí, pues el olor era insoportable. El domingo llegó mi madre. Pude volver a traer a mi gato a casa. No estaba del todo bien, pero parecía estar mejor. Yo no podía pensar en la coincidencia de que se hubiera intoxicado justo después del día en el que saltó sobre aquel espectro o lo que fuera que vi. Pero con mi mamá en la casa, confieso que empecé a sentirme un poco mejor. Sin embargo, en cuanto ella me vio, se preocupó. La verdad es que yo había bajado bastante de peso y mis problemas de sueño empezaban a hacerme unas bolsas bajo los ojos. Unos días después, en cuanto llegué del trabajo, vi que había una pequeña caja en la entrada de mi departamento. Tenía mi nombre, así que entré con ella. Saludé a mi madre. Ella vio la caja y me preguntó quién la había enviado, pero al revisarla vimos que no tenía remitente. Entonces, ella la abrió para ver lo que había adentro. Estaba envuelta en mucho plástico y, cuando lo quitó todo, salió un olor repugnante. Al abrirla, vimos que era una paloma muerta, tenía los ojos cosidos y enredado entre sus patas había algo que parecía ser un mechón de pelo. No pude contener el vómito que la imagen del animal y el olor me produjeron. Salí corriendo al baño y, en cuanto regresé, vi que mi madre había dejado la caja envuelta afuera, en el jardín. Entonces, me pidió que me sentara y empezó a hablar conmigo. Ella es una mujer muy particular, siempre ha creído mucho en el poder de la meditación, la naturaleza y la medicina alternativa. Ese día, me miró muy seria y me empezó a preguntar si yo sabía de alguien que quisiera lastimarme, si tenía algún enemigo o si en la empresa donde estaba trabajando había tenido problemas con alguien. Yo me quedé pensando y recordé lo molesta que estaba una de mis compañeras cuando me ascendieron. Aunque la verdad no fue la única, era un ambiente laboral bastante tenso y había muchas personas hipócritas. No entendía por qué mi mamá me hacía esa pregunta, hasta que me dijo que ella estaba convencida de que todas las cosas que me estaban pasando eran resultado de una maldición o algún tipo de brujería oscura que alguien me estaba haciendo. En ese momento, recordé que en una ocasión había escuchado a la compañera de trabajo con la que no me llevaba bien recomendarle a otra colaboradora que contactara a una persona que podía ayudarla a que su pareja no se alejara de ella. No sé por qué no había pensado antes en eso, pero era muy posible que estuviera haciéndome todo esto por venganza o por envidia. Sin embargo, no sabía qué hacer. No podía ir con mi jefe y exponerle una situación así porque seguramente terminarían tomándome por loca y perdería mi trabajo. Pero entonces, mi mamá me dijo que tenía una amiga que podía ayudarnos. En ese momento, no me gustó mucho la idea, no quería que, después de todo lo que estaba pasando, una persona extraña que seguramente también hacía brujería entrara a mi casa. Pero estaba desesperada y decidí confiar en la opinión de mi mamá. Esa semana, empecé a notar que el cabello se me estaba cayendo en cantidades anormales. Intenté mantener la calma hasta que llegara el fin de semana, pues la persona que mi mamá había contactado dijo que iría ese sábado. Cuando llegó, vi que era una mujer muy amable, no debía tener más de 50 años. Primero me pidió que le contara todos los detalles, incluso los que yo pudiera pensar que no tenían nada que ver con el problema. Ella escuchó atentamente y me dijo que estaba de acuerdo con mi mamá, alguien estaba usando magia para dañarme, posiblemente una bruja, y yo la había visto el día en que mi gato se enfermó, solo que no en su forma física. La mujer me explicó que ella era una de las vicas, un término que algunas personas también usan para referirse a brujas o hechiceras, pero me aseguró que su magia era diferente.
Ella la utilizaba con el propósito de ayudar a las personas, de protegerlas y guiarlas en momentos difíciles. A medida que hablaba, me di cuenta de que su enfoque era muy distinto a lo que yo había imaginado sobre la brujería. No se trataba de hacer daño, sino de utilizar conocimientos y prácticas antiguas para restaurar el equilibrio. Decidimos salir al jardín, y fue allí donde comenzó la parte del proceso que me parecía tan ajena a lo que conocía. La bruja me pidió que cerrara los ojos y me concentrara en imaginar que las plantas de mi jardín volvían a crecer con fuerza, que sus hojas se volvían verdes y sus flores comenzaban a abrirse nuevamente. Mientras yo trataba de visualizarlo con toda mi energía, ella comenzó a pronunciar unas palabras que no entendía del todo. Mientras lo hacía, sentí como el viento comenzaba a soplar más fuerte. En ese momento, las nubes empezaron a moverse y pronto comenzó a llover. No era una lluvia fuerte, sino una especie de llovizna suave, casi como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a lo que estábamos haciendo. La bruja observó a mi gato, que estaba cerca de nosotras, y me dijo que él también había sido afectado. Según ella, el gato había intentado defenderme del espectro que me había estado acosando, lo que lo había dejado vulnerable a los efectos de esa energía oscura. Me pidió que anotara una lista de plantas que debía conseguir para preparar una serie de aguas que ayudarían al gato a recuperarse y a restaurar su equilibrio. Al escucharla, sentí una gran esperanza, finalmente tenía algo que hacer para aliviar no solo mi situación, sino también la de mi gato. La bruja se comprometió a regresar en los próximos días para seguir ayudándome. Me explicó que necesitábamos realizar algunos cambios en mi vida, tanto físicos como espirituales, y que sería necesario llevar a cabo una serie de rituales para limpiar la energía negativa que había invadido mi hogar y mi vida. Además, me entregó un amuleto, un pequeño objeto que debía colgar en la pared donde se encontraba la cabecera de mi cama. Ella me explicó que el amuleto ayudaría a protegerme mientras dormía y a mantener alejadas las energías negativas. Por último, me sugirió que intentara meditar, rezar o realizar cualquier práctica que me permitiera conectarme con mi lado espiritual. Me dijo que no importaba la forma en que lo hiciera, siempre y cuando fuera algo que tuviera significado para mí y que me ayudara a encontrar paz interior. Con cada palabra, sentí una mayor sensación de calma y un renovado sentido de esperanza, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. A pesar de lo raro y desconcertante que podía parecer todo esto, comencé a creer que realmente había una forma de restaurar la paz en mi vida. El proceso fue largo y agotador, pero gracias a la ayuda de mi madre y la bruja, finalmente logré liberarme de lo que parecía ser una maldición. Al principio, todo parecía aún más sombrío, pero con cada día que pasaba, las cosas comenzaban a mejorar poco a poco. En el jardín de mi casa, donde antes las plantas se marchitaban y morían sin razón, empezaron a florecer de nuevo, llenando el espacio con vida y color. Mi gato, que había estado débil y sin energía, comenzó a recuperar su vitalidad y, aunque no volvió a ser el mismo de antes, su comportamiento se estabilizó y comenzó a sentirse mejor. La sensación de ser constantemente observada, que me había atormentado durante tanto tiempo, finalmente comenzó a desvanecerse, como si poco a poco se estuviera alejando de mi vida. Durante todo este proceso, aprendí que, a veces, las luchas más difíciles no son las que libramos en el mundo físico, con lo que podemos ver y tocar, sino en aquellos aspectos invisibles de la vida, en los que no siempre tenemos control ni entendemos completamente lo que está sucediendo. Aunque nunca supe con certeza quién estaba detrás de todo lo que me ocurrió, decidí que era mejor dejar atrás el rencor y la angustia que había acumulado. Decidí seguir adelante, con más fuerza y claridad, comprendiendo que en este mundo existen muchas cosas que aún no podemos explicar, pero que debemos aprender a enfrentar y superar. Este proceso me enseñó a ser más consciente de mi entorno, de mis propios sentimientos y de la importancia de no dejarme vencer por aquello que no puedo comprender completamente.
Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.